Buenos días, amados hermanos. En esta mañana todavía lluviosa de la ciudad de Neuquén, agradezco a Dios por la oportunidad maravillosa de poder salir y compartir un tiempo de estas charlas bíblicas que estamos teniendo a la mañana. Agradezco a Dios por los hermanos que nos siguen. Bendigo el nombre del Señor por todas las bendiciones que nos ha dado de su mano poderosa, la vida, la salud, la esperanza, la fe, la confianza de que vamos a ser más que bendecidos en este tiempo de problema, de dificultad, en medio de toda situación adversa. Dios aparece trayéndonos una palabra, trayéndonos una demostración de su gran amor y su gran misericordia. Dios bendiga a Daniel Machado, que ya está acompañándonos, parte de nuestro ministerio. Te bendiga, hijo, que tengas un lindo día. Y así a cada hermano y amigo que eh, todos estos días se han estado plegando a estas charlas, a estas conversaciones que tenemos a la luz de la palabra del Señor. Bendecimos el nombre del Señor en medio de nuestras dificultades. Agradezco a los hermanos que están orando por mi salud. Y bueno, síganlo haciendo, confiando en que Dios va a poner su mano poderosa sobre mí. Vamos a orar para entrar definitivamente en el tema que nos está trayendo cada mañana a esta charla, que es las características de los profetas, de un verdadero profeta. Porque ciertamente hoy hay profetas, muchos profetas, la gloria y la honra sea para Dios, porque es parte del ministerio de la iglesia. Así que agradecemos a Dios por los profetas, pero vamos a identificarlos para que dentro de sus características, es una verdad que está escrita, vemos la formación, vemos el carácter, los frutos de cada profeta y eso nos inspira para conocerlo, para entenderlo, para identificarlo para nuestras vidas y nuestras congregaciones. Amado Dios, te quiero agradecer en esta mañana humildemente en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, nombre que nos fue dado para que en su nombre podamos ser más que vencedores. Te agradezco, Señor, por la oportunidad, el privilegio, Señor, que me das de poder compartir con mis hermanos esta mañana, Señor, nuevamente estas charlas bíblicas. Señor, tú me das este compromiso y esta responsabilidad, pero también me das este privilegio. Yo te ruego, Señor, que tú abras mi entendimiento, me des la posibilidad y la capacidad de decir lo que tu Espíritu pone en mi corazón. Señor, te agradezco por este privilegio, te pido por mis hermanos, por todos y cada uno. Señor, por los que están enfermos, que tu mano poderosa se pose sobre ellos, esa mano que no se ha cortado y tu oído que no se ha grabado para oír, puede escuchar el clamor de tu pueblo. Muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios bendiga también a Ana Vives, que ya se unió, gracias al Señor, porque bueno, ha estado teniendo problemas de internet y eso le ha costado a veces no poder compartir. Ayer hablábamos de algunas características de los profetas y la palabra nos habla en el libro de la Biblia que nos dice que tenemos que probar los espíritus. No es que desconfiemos, no podemos desconfiar de todos, pero sí tenemos que probar quiénes vienen a traernos la comida. ¿Mm? Y si esa comida o ese mensaje viene de parte del corazón de Dios. ¿Y qué nos muestra las características de un profeta? Son los frutos o las manifestaciones de física que hay dentro de una persona. La palabra, también el Señor hablando dice que de la abundancia del corazón habla la boca y de la abundancia de la vida espiritual de una persona manifiesta físicamente lo que hay dentro de su vida. Hoy vamos a comenzar con un pasaje allí en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 8. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 8. Y aquí el título es: Los profetas inspiran valor. Todo líder pasa por situaciones de crisis, todos pasamos por situaciones de crisis, pasamos por momentos donde somos atacados por distintas manifestaciones espirituales,
emocionalmente a veces tenemos algunos problemas físicos de salud y nuestra fe no es que falla, pero empezamos a menguar en nuestra capacidad y necesitamos de algo, de alguien que nos hable. Y el único que nos puede dar valor, nos puede dar una palabra, es el Señor a través de su palabra, pero también usa a hombres para traernos o recordarnos mensajes que están establecidos en la Biblia. Porque toda palabra, hermano, toda palabra profética tiene que tener un basamento bíblico. Si no está escrito en la Biblia, no es de Dios. Entonces, ¿qué hacen los profetas, el hombre con el oficio profético? Revelarnos el espíritu de la letra. Nos revela el hombre o la mujer que tiene oficio profético, Dios lo inspira a través de la palabra. No lo inspira con sueños humanos, no, les habla a través de la palabra. Y ese profeta, esa profeta de Dios, viene y te recuerda. La palabra dice, siervo, sierva, hermano, iglesia, congregación, dice el Señor. ¿Dónde están los dichos del Señor? En la palabra. Los dichos del Señor no son emociones. Los dichos del Señor están profundizadas, establecidas, escritas, inspiradas por el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que moviliza a los profetas. Porque el profeta es la boca de Dios para nuestra vida. Entonces, cuando viene un hombre y dice el Señor, tenés que empezar a escarmar si está escrito. Cuando está escrito, te produce lo que siempre produce la Biblia, lo que siempre produce la mente de Dios revelada al hombre. A veces nos escudriña y nos revela cosas que están escondidas en nuestro corazón y se manifiestan en el momento y nos recuerda cuáles son los requisitos de Dios para el hombre y la mujer de Dios. Ese es el hombre que tiene un oficio profético. Vuelvo a recalcarte y vuelvo a decirle a todos los que están en sintonía de esta publicación que estos son enseñanzas para la gente de nuestro ministerio. Le agradezco a Dios por aquellos que se van uniendo cada día y que me transcriben o me escriben y publican diciéndome gracias por el consejo, gracias por la enseñanza. Bendecido sea el Señor. Yo lo estoy hablando puntualmente a la gente de nuestro ministerio, ¿verdad? Ayer me decía la pastora Ruth que una vez que subimos a YouTube deja de ser para nuestro ministerio y pasa a ser parte del mundo cibernético donde cualquiera puede entender. Yo estoy a su disposición de aquellos que quieran hablar de este tema, estoy a su disposición. Los profetas de Dios, el hombre y la mujer de Dios, en la profecía hay tres características: el don de profecía, el ministerio profético y el oficio profético. Yo estoy refiriéndome en estas características a los hombres y mujeres que tienen el oficio profético. Los profetas inspiran valor. El valor es importante especialmente para los líderes. Y vamos a ver a un rey que reinó durante 41 años. En el libro 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 8, encontramos, hermanos, este pasaje donde vamos a hablar de este hombre. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién era Asa? Asa era un rey de Judá, que durante 10 años, usted puede encontrar su historia en el libro 1 de Reyes, capítulo 15, versículo 9 al 24, en segunda de Crónicas 14 al 16, ahí está la historia de Asa, rey, el cuarto rey de Judá, el cuarto rey en el reinado de Judá. Vuelvo a hablarle de la división del pueblo de Dios, Israel y Judá. Un mismo pueblo dividido por razones políticas y económicas, no vamos a entrar en el tema ahora, algún día lo vamos a charlar. Él reinó durante 10 años haciendo la voluntad de Dios aún encima de lo que sus padres querían. Miren cómo una de las partes de la historia de este rey Asa dice que privó a su rey, a su madre, Maaca,
de ser la reina madre. ¿Por qué? Porque había traído la idolatría dentro del pueblo de Dios. Trajo y armó el ídolo a la diosa Acera. Pero como todo hombre cometió errores, pero Dios le mandó al profeta para que durante esos 10 primeros años donde reinó la bendición, donde reinó la prosperidad, porque todo lo que está bajo la cobertura de Dios se produce de esa forma, produce bendición, produce prosperidad. No es que tenemos que tener prosperidad para ir a Dios, sino que tenemos que ir a Dios para tener prosperidad. Y cuando la prosperidad de Dios no es la económica solamente, sino que la prosperidad de Dios implica la paz, implica la comunión, implica el sosiego emocional del hombre. No vive alterado, no vivimos confundidos, ¿dónde voy? ¿Qué hago? No, eso es parte, hermano, de falta de prosperidad. El rey estaba ahí porque me imagino el conflicto que tenía, hermanos, cuando veía que su madre había traído la idolatría de la diosa Acera, cuando veía que su padre había implantado idolatría y altares. Me imagino que su corazón de hijo estaba conflictuado, pero Dios mandó, bendito sea el nombre del Señor, al profeta Azarías, hijo de Obed, y él cobró ánimo. El trabajo de los verdaderos profetas, de los profetas de oficio, es darle ánimo a los hombres y los hombres y mujeres, líderes y no líderes de la iglesia. Ese es uno de los trabajos más importantes del Señor, que el Señor le manda a los profetas. Entonces, lo primero que vemos aquí es que a los profetas tienen su trabajo, su inspiración es darle ánimo al liderazgo de la iglesia. Los profetas de oficio no generan problemas a los líderes. Los que son de oficio y los que son verídicos y los que son genuinos no provocan problemas, no provocan divisiones, no provocan enemistad, no provocan pleitos, no provocan chismes, no provocan nada de eso. Provocan ánimo, le dan ánimo a los líderes para que continúen haciendo su tarea y muchas veces reprenden al líder. Natán reprendió a David. Natán, profeta de Dios, le fue y le reprendió. Y David entendió que Dios le estaba mandando y por eso escribe el Salmo 51. Límpiame con hisopo y seré limpio. ¿Por qué? Porque el Señor le manda al profeta y le entrega una palabra no de que bien lo hiciste, no. Él lo reprende porque hace dos cosas tremendas. Cae en el pecado del adulterio a Urías, que era parte de su ejército, un hombre que era de su confianza, por poder poseer a su mujer. Y Natán lo reprende. Los profetas reprenden en el nombre del Señor, no en el nombre propio. Y cuando Dios habla, hiere, pero a la vez sana. Y hace entender qué y cómo debe actuar los líderes conforme al corazón de Dios. El otro día hablábamos de líderes conforme al corazón de Dios. Líderes no es el que grita más, el que da más órdenes, el que tiene más gente, sino el que es capaz de no decir a la gente vaya, sino le dice vamos, yo te explico cómo se hace. El verdadero líder da testimonio con su vida de cómo hacer la tarea. Estamos hasta aquí, bendito sea el Señor por eso. Entonces, a los profetas no les impresionan los edificios. En este tiempo donde es tan importante lo económico y lo visible, los verdaderos profetas, los profetas con oficio profético, no les importa si la congregación es grande, si tiene mucha gente, si hay mucha ofrenda. No, a los verdaderos hombres y profetas de Dios no les impresionan los edificios. Los profetas no les impresionan con el ornamento religioso. Ellos entienden que Dios no habita en templos hechos con manos humanas, verdadero, el cual es el pueblo de Dios lleno del Espíritu Santo de Dios. Ellos tienen comunión no por la magnificencia del templo, no por la magnificencia del ornamento,
no por la magnificencia de lo ornamental y de lo visible, sino que su espíritu, como hay un espíritu, como hablábamos ayer, hermano, muy especial el trato de Dios con el oficio profético, es muy, muy sensible, muy de contacto especial. Ellos tienen una sensibilidad especial y notan quién es quién y dónde están. Ellos buscan, los verdaderos profetas buscan esos lugares para gozarse y para fluir en su oficio, fluir en su enseñanza. Porque el profeta no es que está constantemente tirando palabras, no, sino que empieza a preparar. Encontramos a un gran siervo de Dios, un gran siervo, un hombre de Dios, no vamos a decir grande porque no hay ninguno grande, pero un tremendo hombre de Dios que se llamó Samuel. Él tuvo una escuela profética, una escuela de profetas. ¿Cómo, pastor, les enseñó a profetizar? No, porque usted sabe, hermano, que esa es otra de las cosas que nosotros tenemos una gravísima confusión. ¿Sabe dónde se inspira la profecía? A través de la adoración. Si había algo que Samuel hacía era enseñar a sus discípulos, a los que veía él con una cierta dirección profética, les enseñaba a adorar, porque la adoración inspira y es inspirada por la palabra, y la palabra fluye a través de la inspiración. Y si encontramos que Samuel venía con una compañía de profetas y todos danzando y todos alabando, porque la adoración y la alabanza, la verdadera alabanza, no la alabanza que nosotros a veces decimos, vamos a alabar al Señor y ponemos la alabanza de fulano, mengano, está bien, eso es cantar, y está bien que lo hagamos, hermano, no estoy en contra de eso, pero la verdadera alabanza, la alabanza que Dios espera es la alabanza que fluye de nuestro corazón. Alabar significa declarar virtudes. Tenemos tantas cosas para declarar al Señor y hemos perdido el lenguaje del adorador y del que alaba. Pero esta compañía de profetas, yo me imagino que cada uno de ellos venía exclamando esa alabanza que sale de lo profundo del corazón, esa alabanza nueva, esa alabanza que sale del espíritu, esa alabanza que fluye cuando uno le puede decir al Señor cosas bellas. ¿Cuántas cosas tenemos para decirle a nuestro Dios? Si tú tienes un llamado y sientes un llamado a lo profético, empieza a aprender a ser un adorador, porque Dios está buscando adoradores. Y lo que hacía Samuel es enseñarle a adorar a esa compañía de profetas. El profeta es inspirador, el profeta no es, el profeta espera que los demás fluyan en esa misma, que naden en ese mismo río profético, que puedan surgir. No es aquel que está con, dice el Señor esto, dice el Señor. Tienen más profecías, a veces pongo a pensar que son más profetas que Jeremías, que tiene un montón de profecías. No, les hablaba ayer y les decía, hermano, hubo un profeta por excelencia y al que el Señor dijo que todo hombre nacido de mujer, ninguno es más grande que Juan el Bautista, y Juan el Bautista entregó una sola profecía. ¿De qué hablaba? Hablaba de que el que venía, no era digno de atar las sandalias de sus pies, él fue preparando el camino del Señor. Esa fue su única profecía. El verdadero profeta no es aquel que está constantemente entregando palabras, sino aquel que enseña a buscar a través de la palabra, y cuando entrega una palabra es una palabra que viene inspirada por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Por eso el profeta tiene que conocer la Biblia. El que dice, no, a mí el Espíritu me da palabra. No, no, no. A mí el Espíritu nada. El verdadero profeta conoce. Al profeta Ezequiel le dice, come del rollo. ¿Qué le está diciendo? Comete la palabra. Un rollo no era que estaba comiendo un cacho de papel, no, estaba comiendo lo que estaba establecido. La ley estaba escrita en rollos, en papiro, no era como ahora que nosotros tenemos Biblia de distintas versiones y estudiamos distintas versiones y discutimos por las versiones de la Biblia. No, es ese tiempo lo que el Señor le decía a Ezequiel, come del rollo. A Jeremías le dijo que debía comer del rollo también. ¿Por qué? Porque el profeta que dice que es profeta y no conoce la Escritura, permítame decirle, hermano, que no lo escuche porque no es inspiración divina. Lo digo con mucho temor, con mucho temblor, y le pido disculpas si alguno se siente molesto, pero esto es para nuestros hermanos del ministerio y aquellos que lo quieran tomar, bendito sea el nombre del Señor. Los profetas no le impresionan al edificio entonces. ¿Por qué? Porque como dijo el profeta,
allí en el libro de Isaías, dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Dios no habita en lugares, si usted, pues búsquelo allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 48, va a encontrar bien establecido al profeta Isaías, también viene hablando, ¿qué somos nosotros para hacerle casa al Señor? Es verdad que el templo, el lugar donde nos juntamos, es un lugar hermoso, podemos tener los mejores ornamentos, pero es nada más que un lugar donde se juntan los santos. La verdadera iglesia no está en las paredes, sino está dentro de las paredes donde se reúnen los santos. Amén. Entonces, vimos allí también entonces que el profeta es contagioso. Vimos que el siervo de Dios Samuel inspiró, ahí encontramos en 1 Samuel capítulo 10, versículo 5, lo que recién le decía. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Recién les acaba de decir esto. Les enseñaba a adorar en medio del fluir de la adoración, de la alabanza, del poder expresar cántico nuevo desde lo profundo de nuestro corazón. Hermanos, va a empezar a fluir y recordar la palabra, y eso te empezará a formar con un oficio glorioso que Dios está esperando que abunde dentro de nuestras congregaciones. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Le estaba hablando a Saúl. El desobediente Saúl, hermanos, que había fallado, que había faltado. Sin embargo, Dios podía cambiar la situación de ese hombre de Dios, de ese hombre elegido por Dios en su momento y que Dios lo había sacado del trono, le había decidido sacarlo por su desobediencia. Los profetas están sumamente preocupados por los asuntos, propósitos y planes de Dios. Viven preocupados por eso. La agenda de Dios es la prioridad del profeta, no la del hombre. No podemos tener un montón de planes y los profetas pueden venir y decir, bueno, está bien, está lindo. Está todo bien lo que nosotros queremos, está todo bien lo que nosotros deseamos. Como líderes a veces planificamos cosas y está bien que lo planifiquemos. Es importante que tengamos una planificación para hacer que nuestro desarrollo sea abundante. Pero los profetas como que eso lo tienen medio ahí nomás, como que no le dan mucha importancia. La agenda de Dios es la prioridad del profeta, no la del hombre. El profeta sabe que solo los planes de Dios permanecerán y que cualquier otra cosa es una pérdida de tiempo. A los profetas no les gusta perder el tiempo en cosas que no son ordenadas por Dios. Por eso le decía hace rato que ayer le decía que el profeta tiene un espíritu inquieto. Es muy difícil tener un profeta quieto. Olvídese. Si hay un hombre de Dios, una mujer de Dios con el oficio profético dentro de su congregación, olvídese de tenerlo quieto. Él va a estar siempre inquiriendo a Dios qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, y a veces puede sonar hasta incómodo para lo que estamos cómodos. ¿Por qué? Porque el profeta tiene esa actitud de movilidad, de hacer, porque sabe que todos los días Dios tiene una palabra para nosotros. Dios tiene algo para decirnos. Y Él está siempre buscando qué quiere Dios de mí, qué quiere Dios de mí, qué quiere Dios de mí. Y transmite a la luz de la palabra lo que el Señor le quiere decir. Y a nosotros que ya estamos acostumbrados y que lamentablemente nos acostumbramos a la rutina, hermanos, eso muchas veces cae medio pesado. Dice Proverbios capítulo 19, versículo 21, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Ellos se basan en esa palabra y no es que son, sí, también puede decirse a veces, según nuestro criterio, ser un medio fanático, pero ellos buscan siempre, están inquiriendo los cambios a la transmutación de lo natural a lo sobrenatural. Dios bendiga también al pastor Juan Delari de Rosario, provincia de Santa Fe. Gracias, Juancito, por el buen deseo de tu corazón hacia mi vida. Un hombre que es un hombre de oración, que ha sido una gran bendición
para nuestras vidas cuando estuvo acompañándonos aquí. Los profetas son grandes ayudadores. El verdadero profeta de Dios se arremanga, busca, ¿qué tengo que hacer? No es cómodo, no es, a ver, no. El verdadero profeta son ayudadores. Los profetas ayudan a edificar, ayudan a los líderes, ayudan a la iglesia, ayudan en la oración, ayudan en la adoración, nos ayudan en la transición, porque hay cosas que nosotros, tantos años que hemos vivido, ¿no es cierto?, conformados con somos pastorcéntricos, que es lo único que se manifiesta dentro de nuestras congregaciones es el ministerio pastoral, que es importante. El Señor Jesús se manifiesta a sí mismo como el pastor que da la vida por sus ovejas. Hoy en día, lamentablemente, se han confundido los valores y dicen, no, bueno, si no sos profeta, no sos apóstol, no, el pastor sos el último orejón del tarro, como le decimos. No es así, hermano. Son oficios diferentes que lamentablemente durante muchos años no fueron manifestados dentro de nuestras congregaciones por falta de entendimiento. Entonces hay una transición que cumplir, hay un periodo donde nos tenemos que volver a acostumbrar a la quíntuple manifestación dentro de la iglesia, del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro. Nosotros tenemos la obligación de entender que es un todo, no es un versículo. Yo he conocido iglesias, inclusive he participado alguna vez en alguna, donde no se aceptaban los evangelistas. Los evangelistas no, dentro de nuestra corporación, evangelistas no. Lamentable, porque si no hay evangelistas, no hay hombres que salgan no hay marines, como decían los norteamericanos, que tienen una élite de hombres que van al frente, que abren camino. El evangelista es eso, el evangelista es un guerrero que va y se mete en el campo del enemigo. Un evangelista verdadero no predica en la iglesia, el evangelista verdadero predica en la calle, de ahí donde se pelea cuerpo a cuerpo por cada alma, donde se pelea cada centímetro, cada metro, cada segundo, vida por vida. Hay muchos que creen que el evangelista es el que grita más fuerte, no. El evangelista es que soporta aún en su cuerpo, hermano, las agresiones del diablo, porque hemos tenido la oportunidad y el privilegio de estar en lugares, por ejemplo, como Chimpay, un lugar donde reina la idolatría, donde hay brujería, donde hay curanderismo, donde hay hechicería, donde hay brujería. Hemos estado haciendo campañas. Nosotros, como no había un lugar físico donde meterlos, se quedaban en carpa. Y a la noche, no uno, sino mucha gente testificaba que sentía como le caían objetos que arañaban las carpas, hermanos, y aullidos y gritos. Y el evangelista sufría en su cuerpo los ataques de las tinieblas. ¿Que Dios lo cubría con el poder de su sangre preciosa? Sí, amén. Pero el verdadero evangelista es el que se gana en la calle y que predica. Tengo algunos contactos de evangelistas, hermanos, que hablan y dicen que son evangelistas de la calle, los felicito, hermano. Pero eso no es todo. Tenemos que aprender a componer y a formar parte del cuerpo total. El quíntuple ministerio es fundamental para este tiempo, especialmente en este tiempo final. Entonces los verdaderos profetas se arremangan, hermano, no son cómodos. El profeta no anda, no, porque yo soy profeta. Artistas no. El verdadero profeta es un servidor, un siervo, como es un servidor el pastor, como es un servidor el apóstol, como es un evangelista. Ayuda a pasar a lo nuevo, ser ayudar y tener el deseo de ayudar es la naturaleza del profeta. Los profetas proveen ayuda sobrenatural. Si usted necesita ayuda, busque un profeta. De verdad, no un profeta de boca, un profeta que tenga testimonio y fruto de profeta. Según el libro de Esdras, capítulo 5, versículo 2, dice, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Selatiel, y Yeshua, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban en la reconstrucción de Jerusalén. No solo hubieran gobernantes y sacerdotes, sino, dice, profetas, y con ellos los profetas de Dios, bien establecidos, que les ayudaban. No había un profeta, había muchos profetas que les ayudaban a Zorobabel, a Salatiel y a Jesúa, hijo de Josadac.
o Josué, hijo de Josadac. De estas profecías, hermanos, donde el Señor nos muestra cómo fue la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y de los muros del templo de Jerusalén. Los profetas son voluntarios en las crisis. En la crisis se ven los verdaderos profetas. Los profetas no se esconden, no se guardan en las crisis, aparecen en los momentos de crisis. Ahí es donde aparece, porque la boca de Dios consuela en las crisis, no en el momento del aplauso, de la alegría, de la abundancia. Ahí cualquiera es profeta. Hace algunos años atrás yo hablaba con un pastor que a Argentina no venían más predicadores de otro lado, de otro país, porque la moneda de nuestro país no tenía valor. Es triste, hermano. A veces causa risa, pero es triste, pero es una realidad. Se terminó, ya no hay más mensaje para Argentina. No voy a decir de dónde venían ciertos predicadores. El Señor me mandó a tener una palabra, ya no vienen. ¿Por qué? Porque el valor de nuestra moneda es inferior a la moneda de ellos. Pero lamentablemente los profetas verdaderos, los verdaderos siervos de Dios, se ven en las crisis. Son voluntarios cuando los demás huyen, los profetas se ofrecen como voluntarios. Ellos están hechos y diseñados para llevar soluciones y orden donde hay crisis y caos. El profeta de Dios está preparado por Dios para llevar orden donde hay crisis. Gloria sea al Señor. Los profetas son compasivos, aunque tienen apariencia de dureza, porque, a ver, su cara, sus gestos, su palabra, no es dulce. Siempre cuando nos dicen las cosas que nos tienen que decir, no nos gusta, nos duele, nos molesta, pero son compasivos. David, que era un profeta, fue compasivo con sus enemigos. Lamentablemente, a veces fue demasiado compasivo. Porque uno dice, yo le hubiera cortado la cabeza, el otro compasivo. Compasivo significa mostrar amabilidad y preocupación o simpatía. Los sinónimos incluyen cariñoso, amable, bondadoso, tierno, sensible, misericordioso, solidario, acogedor, atento, paternal, maternal, apacible, benévolo, generoso y dador y humano. El profeta no deja de tener las características de un hombre compasivo porque es un ser humano que se convierte en la boca de Dios y Dios es compasivo. Si no fuera por la misericordia de Dios, ninguno de nosotros estaríamos sobre la tierra y mucho menos predicando la palabra. Su misericordia se manifiesta cada mañana con nosotros para mostrarnos que aunque hemos fallado, Dios permanece fiel. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 27, dice, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Es un hombre humilde, el profeta es un hombre que puede sensibilizarse ante los problemas. No viste, yo te vine a traer palabras, y si no, no le gusta ver el dolor de otros, sino tienen un gran amor por aquellos que están caídos. Los profetas tienen celos piadosos. Celos en este caso simplemente demuestran que a usted le importa apasionadamente y no quiere verlo destruido. Los profetas son protectores, protegen al pueblo de Dios y la verdad de Dios, protegen el honor de Dios. Los profetas pelearán contra cualquier cosa que venga a matar, robar y destruir. Ellos no se quedarán viendo entrar enemigos, ellos alzarán la voz y harán lo que sea necesario para evitarlo. Veamos lo que dice en el libro 1 de Reyes, capítulo 19, versículo 10 en adelante. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su... Le estaba hablando Elías al Señor, le estaba respondiendo, tengo celos. Celo es una demostración de la pasión. Aquel que no tiene celo, permítame decirle, a ver, estamos hablando del celo natural, celo normal. Hay gente que son obsesivos con el celo,
Pero cuando uno cela es porque amó, porque ama, aunque no sea obsesivo. Uno tiene que tener hablando humanamente, bueno, el profeta tenía un vivo celo, dice, por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Había una circunstancia que lo estaban persiguiendo a, a, a este siervo, pero a él no le importaba solo él, sino los que ya habían matado gracias a la introducción dentro del pueblo de Dios de una reina que llevó al pueblo de Dios a la idolatría. Él estaba amargado, triste, celoso. Los profetas son celosos del pueblo de Dios, especialmente de todo lo que refiere a Dios. Los profetas construyen los lugares arruinados. Son de construir los lugares arruinados. Ya estamos terminando, hermanos. Hoy va a ser un poco más corto, pero espero que les haya servido. Hoy terminamos con esta parte. Mañana vamos a tratar de hablar de las profecías, de dos profecías. La que nos llevó a transcurrir de los tiempos, el cumplimiento de esas profecías allí en el libro de Daniel. Y después vamos a hablar también de lo que ha de venir, que es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo y cuáles son las señales de ese pronto, de lo pronto que está por venir. Los profetas construyen lugares arruinados, igual que Nehemías, los profetas construyen los antiguos lugares arruinados, levantan lo que antes era desolado, reparan la ciudad arruinada, los profetas reparan, reconstruyen y restauran. Cuando hablamos de construir, en ese tiempo se tuvo que construir la ciudad y construir el templo. En este tiempo, la reconstrucción que Dios está tratando de hacer con los verdaderos profetas, con los hombres de Dios, es la reconstrucción espiritual de nuestra vida. Quiero aclarar, hermanos, que no sé cuántas veces lo he dicho, pero lo vuelvo a decir otra vez porque no estoy hablando en contra de nadie, ni quiero, ni pretendo, ni busco hacerlo, porque eso sería, hermanos, convertirme en un divisor del cuerpo de Cristo, en un destructor de la obra del Señor. Estoy hablando de las experiencias vividas como pastor. Tengo 40 y algo de años como pastor y he visto muchísimas divisiones, muchísimos problemas, muchísimas dificultades entre el pueblo de Dios. Pero este último tiempo, a causa de que el tiempo del fin se acerca, el propósito del enemigo de nuestras vidas es destruir, robar, matar, sacar, hacer estragos en los hogares a la iglesia a través de la familia, familias destruidas, congregaciones hechas pedazos, pastores arruinados. Esto es una obra de las tinieblas. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es el hilo conductor que lleva a todo eso? Jesús orando habla y dice: Padre, que ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste, que ellos sean uno. Estaba hablando del grupo discipular, estaba hablando del grupo donde él había cimentado la enseñanza. Nosotros como iglesia nos consideramos parte de esa iglesia apostólica. Hablo a partir de lo que mi persona ha enseñado, no yo, sino mi persona, o el Espíritu Santo usado me ha enseñado a enseñar. Somos una iglesia apostólica, no porque seamos apóstoles, sino porque venimos de la enseñanza apostólica. Creemos en la resurrección de Cristo, creemos que Cristo es la razón de nuestra vida, creemos que Jesús es el camino, creemos que Jesús es la verdad y que Jesús es la vida, que Jesucristo es nuestro sanador, que Jesucristo es nuestro libertador, que Jesucristo es nuestro bautizador, que Jesucristo es nuestro Rey venidero. Esas son las enseñanzas bíblicas apostólicas. Entonces no es porque yo sea apóstol, sino porque las enseñanzas que hemos vivido y enseñado son las enseñanzas apostólicas. Pero lamentablemente el enemigo ha usado
muchas veces nuestra humanidad, nuestra naturaleza, que así como Asa tuvo 10 años de bendición, se equivoca. ¿Se equivoca por qué? Porque el rey de Israel viene a agredirlo y ¿qué hace? Va a buscar alianza con el rey de Asiria. En vez de confiar en Dios, confió en el rey de Asiria. Se enferma y en vez de confiar en Dios sanador, confía en un montón de otras cosas que no tenían nada que ver y muere a consecuencia de su falta de confianza. Dios reprende a Judá a causa de la falta de confianza del Dios de Israel en la vida del rey Asa. Entonces se equivocó. Nosotros también como líderes nos equivocamos, cometemos errores y lamentablemente el enemigo de nuestra vida influye en la mente y en la naturaleza y en la carnalidad de muchos de nuestros consiervos para aumentar eso y provocar divisiones. Los muros de la ciudad están destruidos, hermano. Mírelo usted. Yo no escuché todavía a ningún líder espiritual salir y gritar en la calle que se ha puesto en el mástil más alto de nuestra ciudad la bandera del orgullo gay. Todavía no escuché a ninguno. Vi hoy a través de Facebook que un ex veterano de guerra o un veterano de guerra sacó la bandera del orgullo gay y se puso la bandera argentina. No he escuchado todavía a ningún líder de nuestros ministerios levantar la voz al gobierno de nuestra provincia, de nuestro país. Yo tengo que orar por las autoridades y tengo que obedecer a las autoridades, pero no puedo callarme ante la aberración o la herejía y decir que está bien lo que está pasando. Yo tengo derechos como ciudadano argentino a levantar mi bandera, entonces yo quiero, lo escribí en un Facebook, lamentablemente no tengo una voz cantante dentro y quiero aclarar algo, quiero aclarar, dejar bien situado, yo me llamo Carlos Alberto Ramírez, mi número de documento es 7.826.912 y me hago responsable de lo que estoy diciendo. Lo dije en otra oportunidad cuando en la primera vez que se hizo la Navidad en familia, las congregaciones, muchas de las congregaciones que hoy están, fueron al Parque Central a recibir la bendición papal. La iglesia que tenemos que anunciar la verdad, que tenemos que decir que la idolatría es pecado y aberración, abominación delante de los ojos de Dios, aceptar la bendición papal. Hoy estamos aceptando, hermano, un montón de cosas y plantar la bandera. ¿Sabe lo que simboliza una bandera? Simboliza este es un territorio regido por un color. Las 12 tribus de Israel, cada uno tenía su estandarte, marcaba el lugar donde estaba el pueblo de Rubén, de cada uno de ellos. Marcaba un lugar, un territorio, establecía un reinado. Cuando nosotros permitimos como iglesia que dentro de nuestra ciudad se levante una bandera del orgullo gay, estamos diciendo, esta ciudad está bajo del dominio del orgullo gay. No escuché todavía. Aplaudimos, inclusive estamos como mudos que no decimos nada. Somos una iglesia que decimos ser viva, pero que todavía no escuché a ninguno saltar en pos de una verdad. Ni el Consejo de Pastores de la ciudad, ni la dirección de culto de la municipalidad. Ninguno, ni provincial, ni municipal, ni ninguno. Son pastores algunos de ellos, no han dicho nada, no he escuchado decir nada. ¿Qué muestra esto? Que los muros de nuestra ciudad están destruidos. Las puertas de la ciudad están quemadas. ¿Saben qué representa la puerta de la ciudad? Los pastores. Nosotros los que tenemos, hablamos en contra de los pastores como que fueran nuestros enemigos. Los criticamos, los condenamos, los difamamos, quemamos la vida, el ministerio de hombres que tienen mucho para decir y que tienen el coraje de decirlo. Y no me pongo por paladín de esto, sino que estoy diciendo que hay muchos hombres de Dios que están enmudecidos porque nosotros mismos hemos enmudecido sus bocas. Las puertas, los muros de nuestras ciudades están derribados.
Y ha llegado el tiempo de reconstruirlo. Amados hermanos, Argentina está desde el comienzo de los 80 y algo, cuando subió el presidente Carlos Menem, y lo voy a decir con todas las letras, porque no tengo empacho para decirlo, ya viví la mayor parte de mi vida, y qué podrán decirme o qué podrán hacerme, que no hayan dicho o que no hayan hecho. El presidente de la República, señor Carlos Saúl Menem, tenía un bandista, espiritista, tarotista, cientos de brujos curanderos que le preguntaba qué hacer en nuestro país. Esta es historia, lo dicen aún los periodistas, y nosotros los quitó una gran parte de una gran riqueza en nuestro país para entregárselo al culto musulmán. Problema de ellos, pero nosotros los cristianos vamos a países musulmanes y solo decir cristianos nos degüellan, nos matan, nos queman, nos meten presos, y nosotros regalamos tierras de gran envergadura y poder económico para que ellos que hagan lo que quieran, pero esta es una realidad. Y cuando nosotros abrimos los muros de nuestra ciudad, ¿qué ocurre? Nuestros enemigos se meten. Esa es la razón de tanta violencia en Neuquén, esa es la razón de tanto juicio en Neuquén, esa es la razón de tanta droga en Neuquén. En el año 76, cuando yo vine a vivir a esta gloriosa provincia de Neuquén, había paz, había sosiego, dejábamos las puertas abiertas de nuestras casas. Hoy es imposible. No nos preguntamos por qué necesitamos profetas que se levanten, hombres con oficio profético, que entren a proclamar lo establecido por Dios, sin miedo. Los profetas no tenían miedo, los profetas morían a causa del mensaje, los profetas eran perseguidos. Elías vivió perseguido en el desierto, escondiéndose donde Dios le proveyó. Mandó a los cuervos para que le diera de comer, mandó una viuda para que le diera de comer, porque siempre los profetas de Dios se levantaron contra los sistemas. Pero los profetas de verdad, no los que andan diciendo Dios te va a dar una casa, porque esos usan y abusan de esas cosas para poder, como dice el profeta Miqueas, poder disfrutar y vivir de lo que se puede juntar. Pero los profetas de verdad reconstruyen. Isaías 61:4: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Pero para poder reconstruir, amado hermano, la ciudad primero hay que reconstruir en la autoridad y el poder de la iglesia. La iglesia es el único ente que puede frenar la obra de las tinieblas. La iglesia tiene el poder del Espíritu Santo, porque para eso fuimos puestos. No fuimos escogidos para llevar un nombre, ministerio bajo el fuego de la unción, cuadrangular, Biblia abierta, bautista, presbiteriana, metodista. No, estuvimos puestos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas que están viviendo este tiempo la sociedad. Las tinieblas que han levantado la bandera del orgullo gay en nuestra ciudad. Espero escuchar la voz de los profetas. Anhelo escuchar la voz de los profetas. Anhelo escuchar la voz de los líderes que se indigan la autoridad. He escuchado hombres decir yo soy el dueño de la iglesia. No lo voy a nombrar, aunque sabe, si lo está viendo, sabe de quién me refiero. El único dueño de la iglesia se llama Jesucristo y a Él tenemos que representar. Él corrió de los templos a los mercaderes, a los que vendían, a los que compraban. Nosotros estamos haciendo mercadería del mensaje más glorioso que fue inspirado en la eternidad, porque el Señor fue preparado desde antes de la fundación del mundo. El mensaje del Evangelio, que se llama Jesucristo, fue preparado desde antes de la fundación del mundo para que no lo vituperemos y hablemos, reedifiquemos altares, reedifiquémonos como pastores, juntémonos, oremos juntos para que Dios levante profetas. Vamos a reedificar, siervos y siervas del Señor. Ustedes que me están escuchando, hermanos y hermanas de nuestro ministerio que están tomando nota, porque eso es lo que les pedí. Siempre reclaman que no tenemos estudios, porque ahora les estoy entregando los estudios.
y hermanos de otros ministerios que están uniéndose a, a esta charla matinal de los días los días de semana. Les agradezco y les invito con todo mi corazón, no importa dónde esté, no importa cuál sea la congregación, no importa cuál sea el nombre de la congregación donde está. Tenemos una sola iglesia y tenemos la obligación como ministerio profético, porque la iglesia tiene un ministerio profético, de levantar la voz en este tiempo, anunciando de que viene juicio sobre la tierra si nosotros no, si los países no cambian el rumbo que están tomando. La maldición de las enfermedades, de la peste, de tantas cosas a causa del pecado del hombre. Nos cuesta decirlo. ¿Sabe por qué? Porque los modernos dicen son unos ignorantes. Seremos ignorantes de letra, seremos ignorantes de ciencia, seremos ignorantes de muchas cosas, pero no ignoramos la verdad de la Biblia, que es eterna, que está escrita, pero que la palabra no tiene ni principio ni fin, porque es Dios mismo. Así que el Señor les bendiga, les abrazo en el amor del Señor, la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Y bueno, hoy terminamos con esta característica de los profetas. Shalom Adonai.